La visión es un proceso complicado que requiere el funcionamiento conjunto de varios segmentos de los ojos y del cerebro. Al mirar a nuestro alrededor, los rayos de luz chocan y rebotan en los objetos que nos rodean. Los rayos de luz, que viajan normalmente en línea recta, penetran entonces en el ojo y se desvían al pasar por la saliente córnea. Este proceso de desviación se llama refracción. Después de la refracción, el colorido iris y la pequeña y negra pupila regulan la luz. Los músculos del iris están constantemente ajustando la cantidad de luz a la que está expuesta la pupila. La luz que pasa por la pupila seguirá su camino a través de las lentes del ojo, muy parecidas a las lentes de una cámara. Las lentes del ojo desvían aún más la luz y la invierten. Las lentes enfocan la luz del objeto al fondo del ojo, sobre una capa de nervios que forman la retina. Esta toma la luz y forma una imagen invertida y hacia abajo. La retina se forma de células sensibles a la luz denominadas bastones y conos. El número de bastones es superior al de conos y su función primaria es ayudarnos a ver con poca luz. Los conos contienen rodopsina. Esta es la sustancia responsable de los colores y los detalles que vemos. La retina transforma la imagen en impulsos eléctricos que viajan a través de los nervios ópticos y sobre el quiasma óptico. El quiasma tiene forma de X y permite que los impulsos viajen al lado opuesto del cerebro en las cintillas ópticas. Ambas cintillas llevarán los impulsos de ambos ojos, izquierdo y derecho, de su distinta perspectiva visual hasta el tálamo. En el tálamo los impulsos se encontrarán con nervios que los transportarán a la corteza visual del cerebro. Las perspectivas visuales del ojo derecho e izquierdo se unen creando una imagen con forma clara y tridimensional. El sentido del gusto ha sido un misterio para muchos científicos. Fue el milagro del microscopio el que finalmente permitió a los científicos examinar la lengua con mucho más detalle. Después de su estudio, se encontraron varias regiones sensoriales, las papilas, dispersas por su superficie. Estas son caliciformes, foliadas y fungiformes. Cada una tiene un bulbo gustativo sensible a uno de los 4 gustos básicos: dulce, ácido, salado y amargo. Las papilas caliciformes se agrupan en forma de V en la porción posterior de la lengua. Son responsables de los gustos amargo y ácido presentes en muchos alimentos. Las papilas foliadas están en ambos lados de la lengua, sobre las papilas caliciformes. Son sensibles al carácter amargo de la comida. Las fungiformes son las más abundantes. Cubren la punta de la lengua y sus bordes externos. Estas papilas son responsables de los sabores dulces y salados distintivos de muchos alimentos. Las papilas mencionadas contienen lo que se conoce como bulbos gustativos primarios. Es importante saber que hay numerosos bulbos gustativos en la boca y garganta, pero estos ayudan a los bulbos principales a determinar cada sabor particular. Para poder comprender cómo funciona el sentido del gusto, debemos examinar el bulbo gustativo. El bulbo lo forman varias células. Las células de cada bulbo se regeneran por uno de los 3 nervios craneales cada 10 a 14 días. Algunas células funcionan como receptores responsables de enviar información química de las sustancias de la boca al cerebro. Cada célula tiene una forma única. La química específica del alimento debe coincidir con la forma del receptor para enviar una señal al cerebro. Este es el principio de cerradura y llave. La señal de la célula receptora viajará desde el nervio hasta uno de los 3 nervios craneales. Atravesará el sistema nervioso central, donde las regiones del encéfalo descifrarán la información química, obteniendo un gusto concreto. Es importante indicar que el sentido de la vista y del olfato cooperan para intensificar ese sentido, conocido como el gusto. Al hablar, el sonido de mi voz se escucha de forma clara e instantánea. Lo que no sabemos es que cuando hablamos se crea una perturbación del aire denominada vibración. Para que alguien escuche lo que digo, la vibración debe realizar un largo y complejo viaje a través del oído y dentro del cerebro.
Sigamos el recorrido de la vibración según vamos explorando el sentido del oído. La porción externa del oído tiene forma hueca para recoger y canalizar las numerosas vibraciones que se producen a nuestro alrededor. Las vibraciones viajan a lo largo del conducto auditivo y colisionan con el tímpano, haciéndolo vibrar. Esta vibración produce el movimiento de 3 delicados huesos en el oído medio: martillo, yunque y estribo. Al moverse el hueso más pequeño, el estribo, pasará la vibración a través de la ventana oval en el oído interno. El oído interno se denomina laberinto porque tiene varias cámaras. Hay 2 fluidos en el oído interno, la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa ayuda a mantener la orientación y equilibrio y la perilinfa se encarga de la recepción de las vibraciones. Cuando las vibraciones chocan con la perilinfa, se producen ondas de presión que equivalen a las del sonido. Las ondas de presión son las encargadas de transmitir las vibraciones a la parte más delicada y compleja del oído humano, la cóclea. La cóclea está revestida de hueso, con forma de caracol y contiene muchas células de pelo microscópico. Las ondas de presión hacen que los pelos se inclinen, activando los impulsos nerviosos que continúan hasta el nervio auditivo y a la corteza auditiva del cerebro. Es en la corteza auditiva donde se reconoce finalmente la vibración percibiéndose como un sonido. Es increíble que este largo proceso ocurra a diario una y otra vez, en fracciones de segundo. En el pasado, el sentido del olfato era un misterio para muchos científicos. ¿Cómo distingue el cuerpo humano entre el aroma de unas galletas al horno y el olor posiblemente peligroso de algo que se está quemando? Preguntas como esta han llevado a los científicos a descubrir que las moléculas aéreas producen los olores. Cuando olemos para distinguir un olor particular, las moléculas emitidas por la sustancia viajan por el aire. El tamaño de las moléculas influye en el alcance del olor. Las moléculas más ligeras llegarán más lejos. Los científicos llaman a esto volatilidad. Cuando las moléculas entran en la nariz, viajan por una pequeña zona de tejido denominada membrana olfatoria. La membrana olfatoria es muy pequeña y está en la parte superior de la cavidad nasal. Está compuesta de tejido amarillo grisáceo y cubierta de gruesa mucosa. En la membrana hay numerosas células receptoras, consideradas prolongaciones del propio cerebro. Se supone que cada célula receptora es sensible a la dimensión de cada molécula en particular. Realizada la asociación entre la molécula y la célula receptora, se crea un impulso nervioso. El impulso irá al cerebro a través de un hueso delgado de la frente llamado lámina cribiforme. Bajo esta lámina están los bulbos olfatorios, donde el impulso nervioso tendrá su primera conexión con el cerebro. En el bulbo olfatorio hay estructuras llamadas glomérulos. La función de estas estructuras es distribuir los impulsos nerviosos convergentes de forma ordenada al cerebro. En el cerebro los impulsos se distribuyen a distintas áreas para su descifrado y percepción del olor. Los científicos han determinado que el cerebro humano puede identificar miles de olores distintos. Se puede afirmar que el sentido del olfato es una de las virtudes más importantes del cuerpo humano. De los 5 sentidos, el tacto es uno de los cruciales para la supervivencia. El tacto tiene 2 propósitos: mejora nuestra vida y actúa como sistema de alarma natural del cuerpo. Sin el sentido del tacto no podríamos diferenciar entre un entorno peligroso y un entorno seguro. El tacto se sirve de muchos pequeños receptores y corpúsculos situados bajo la piel. Cada uno tiene su función específica de respuesta al calor, frío, presión o dolor. Los largos corpúsculos de Panucci se sitúan en lo más profundo de la dermis. Estos receptores son sensibles a la presión y proporcionan al cerebro información sobre dónde y cómo se mueve el cuerpo. Los ovalados corpúsculos de Meissner se localizan en sitios claves del cuerpo, como las yemas de los dedos y las palmas. Su función principal es informar al cuerpo de cuándo y dónde se toca la piel. Los discos de Merkel son órganos planos que están situados en las mismas zonas del cuerpo que los corpúsculos de Meissner.
Cuando se estimulan, se cree que los impulsos continuos de estos receptores se encargan de informar al cerebro sobre la palpación continua. Los más misteriosos son las terminaciones de Ruffini y los bulbos de Krauss. Están rodeados por tejido conectivo y redes de fibras nerviosas. Se cree que estos receptores se encargan principalmente del sistema de alarma del cuerpo. Perciben el calor, frío, presión y dolor. Ahora que conocemos los distintos receptores, hablemos de cómo se transmite al cerebro la información que recogen. Las terminaciones nerviosas libres se bifurcan por la capa exterior de la piel, llamada epidermis. Estas terminaciones toman la información recogida por los receptores y la transforman en impulsos nerviosos eléctricos. Las fibras nerviosas disponen de vías en la médula espinal que llegan hasta el cerebro, donde se interpretan estos impulsos. El increíble sentido del tacto trabaja diariamente para mejorar nuestra vida y proteger nuestro frágil cuerpo. Sin él, sería realmente difícil vivir.